Hola a todos. En este nuevo espacio de biografías de célebres personajes de la historia de la humanidad, quiero compartir contigo en el día de hoy al personaje de hoy, Charles Spurgeon. ¿Qué sabemos de este gran predicador inglés? ¿Y por qué hablar de él en este tiempo actual? Spurgeon ha sido llamado el príncipe de los predicadores. Predicó a más de 10 millones de personas en su vida, y sus sermones escritos han impactado a millones de vidas hasta el día de hoy. Sus padres John y su abuelo James eran pastores inconformistas. Y en ese contexto, Charles Spurgeon se sumergió en el progreso del peregrino de John Bunyan, a quien consideraba como uno de sus grandes héroes. Las convicciones formadas a temprana edad se profundizaron con el tiempo y ayudan a explicar su fuerte resistencia a un cristianismo diluido y liberal, el cual detectó en las perspectivas liberales de la Unión Bautista respecto a qué cosas. Recordemos, para los que saben un poco de Charles Spurgeon, fue el gran predicador bautista del siglo pasado, y él se mantuvo firme en estas dos posturas principales, en el cual también llevó a cabo un fuerte debate con sus propios pares. En primer lugar, la inspiración bíblica, a la cual él defendió siempre en forma férrea contra todos los que criticaban y ponían en duda la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y también a la naturaleza de la expiación, o sea, la salvación. La llamada controversia del declive le costaría muy caro a Spurgeon en cuanto a su integridad física. Algunos dicen que dicha controversia, la del declive, terminó matándole, y que al igual que otros valientes protestantes que lo antecedieron, murió como un verdadero mártir de la fe. Hablemos un poco de la historia de Spurgeon. La Inglaterra de Spurgeon en el siglo pasado estaba sufriendo enormes cambios económicos y también sociales. En todo el Imperio Británico se estaba aboliendo la esclavitud, y el Parlamento había quedado prácticamente destruido producto de un incendio. Había alboroto en la ciudad, habían problemas en la sociedad y había una gran cantidad de enfermedades y mal olor en esa ciudad de Londres. Su llegada a Londres. Londres, como venía diciendo, era un lugar muy inhóspito y también muy insalubre. Cuando llega Spurgeon, el cólera ya se había disparado y había cobrado la vida de 20.000 personas en 1854. También había estallado la guerra de Crimea y en Estados Unidos la guerra civil. En medio de esta época inestable y desalentadora, surgió Spurgeon, Charles Spurgeon. Eliza Spurgeon, su madre, dio a luz a un niño cuya vida y ministerio, el cual estamos recordando hoy, iban a jugar un papel muy extraordinario en la formación del panorama espiritual de la época. La casa modesta de campo, ahí en Essex, Kelvedon, donde él nació, está marcada hasta hoy en día con un letrero azul
que dice así: lugar de nacimiento de Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892, predicador bautista y filántropo. Hablemos un poco de sus antepasados y de su línea puritana. Se puede rastrear sus raíces hasta Holanda y los refugiados hugonotes que se establecieron en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XX, quienes también fueron perseguidos y expulsados por el duque de Alba, un católico romano. Spurgeon estaba muy orgulloso de sus antepasados y durante un sermón habló acerca de ello. Mientras predicaba un texto ahí del libro de Cantares, capítulo 1, verso 6, al cual tituló La viña descuidada, dijo así: nuestros antepasados puritanos fueron hombres fuertes porque vivieron según las Escrituras. Hablemos un poco de su vida ministerial. Su convicción fuerte en cuanto a la inerrancia y a la suficiencia de las Escrituras impregnó todo su ministerio. Fundó su propia universidad pastoral, el Pastor College, para formar hombres para el ministerio y llevarlos a tomar en serio las instrucciones de Pablo a Timoteo. ¿De qué cosa? De predicar la palabra. Esto está ahí en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4, verso 2. Mientras pastoreaba el tabernáculo metropolitano, que era el lugar donde Spurgeon se desarrolló y vivió toda su vida pastoral, Spurgeon escribió 135 libros en un periodo de 16 años. Así es, 1870 al 1886. También elaboró sus 7 tomos expositivos sobre el libro de los Salmos, al cual llamó el Tesoro de David, el cual hoy en día está disponible también en las grandes librerías y en todo el mundo. Así llamaba Spurgeon a estos tomos expositivos: el Tesoro de David, el cual sigue siendo aún muy prestigioso y muy vendido en todo lugar. Spurgeon siempre estuvo muy inquieto y muy activo en poder sembrar la semilla de la palabra de Dios en los pueblos y también en las comunidades rurales en toda Inglaterra. Él llevó al establecimiento de la Asociación de Colportores. También Spurgeon tomó seriamente las instrucciones de Pablo a Tito, de esforzarse. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esto está ahí en la carta de Pablo a Tito en el capítulo 3, verso 8. Esto también lo llevó a proporcionar asistencia a los ancianos y educación a los jóvenes. En 1867, Spurgeon fundó el orfanato y preparó también el terreno para un ministerio de sostén para niños y familias, el cual después de 150 años aún existe y sigue declarando a través de esto que él ha dejado la buena noticia del Evangelio y haciendo las buenas obras que él también le daba mucho hincapié. Spurgeon fue un visionario y un genio en su época. También conocía muy bien la obra de William Booth, quizás tú también la conoces. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, el cual está prácticamente presente en todos los países y en todos los continentes. Él compartía también la convicción que compartía William Booth. ¿De qué cosa? De ocuparse de proveer ropa, refugio, trabajo y educación
en pos del Evangelio. También su compromiso brotaba desde su púlpito. Así es, del lugar donde más le vemos brillar. Ahí el llamado que él tenía era tremendo. Era donde más se desarrolló Spurgeon, fue en la predicación, y fue potente. Por eso hoy hablamos de él en esta pequeña y breve biografía. Spurgeon, ahí más que en ningún otro lugar, o sea, en el púlpito, demostró los dones que Dios había puesto sobre él y también las tremendas habilidades que Dios le había dotado. También descubrimos ahí en el ministerio de la predicación la clase de hombre que era. No tenía tiempo para intentos elaborados para defender la Biblia de todos los ataques de aquellos días, los cuales dudaban de la veracidad de las Escrituras y también rechazaban su autoridad, tal como hoy sucede. Vemos a muchos grupos, entre comillas, llamados cristianos, que dudan de la veracidad de la Biblia y también dudan de la autoridad de la palabra de Dios. Como es bien sabido, Spurgeon señaló que la palabra de Dios es como un león. Así es. Él decía, no hace falta defenderla, sino que hay que soltarla y ella se defenderá. Estaba convencido Charles Spurgeon de que la palabra de Dios puede cuidarse sola y de que la respuesta a cada objeción contra la Biblia es sin duda la propia Biblia. Spurgeon tenía un corazón de león, así es, y compartía también estas mismas características con otro bautista. ¿De quién? De Juan el Bautista, ahí, al cual todos conocemos y hemos escuchado hablar desde que somos niños. El lugar donde se encontraba la capilla de New Park Street era un lugar muy poco acogedor y muy repulsivo. Había un sinnúmero de enfermedades que rodeaban el lugar, y también en aquel tiempo a Londres se le conocía como la ciudad de la muerte por todo este tema sanitario que ahí era totalmente opuesto. Spurgeon sabía dónde estaba y sabía el lugar en el cual él estaba expandiendo la voz del Evangelio. Un poco de historia en cuanto a su apariencia física. Dicen los historiadores que Spurgeon tenía una apariencia tosca y su forma de vestir también parecía como la época pasada. Su esposa, al verlo, la primera impresión que tuvo acerca de él era de que él era una persona arrogante y que su sastre era realmente un campesino. Usaba alrededor de su cuello un gran lazo de satén negro. Sin embargo, su fama fue creciendo como predicador. Tuvieron que agrandar la capilla en la cual él predicaba en 1855. Posteriormente tuvieron que volver a ampliarla y luego se construyó la capilla metropolitana, que es la que todos conocemos, en la cual él se desarrolla y termina también ahí su ministerio. En la capilla metropolitana, que era el lugar donde Spurgeon estaba frente siempre al púlpito, habían 4.600 asientos, para que tengas un panorama ahí de todo ese lugar. Y también cabían 100 personas de pie. Pero ¿saben qué, estimados amigos? Muy pronto volvería a faltar espacio, ya que las multitudes llegaban a escuchar a este gran predicador inglés. Se hablaba de Spurgeon en las calles, se hablaba de Spurgeon en todo lugar de Inglaterra y de Londres. Venían de otras ciudades, venían de otros pueblos,
venían de otros países a escuchar a este elocuente predicador bautista. De hecho, el más famoso de Inglaterra. Pero aunque Spurgeon no había recibido preparación teológica formal, al igual que Juan el Bautista, su ministerio estaba marcado por una autoridad ajena a su persona. Spurgeon poseía habilidades naturales extraordinarias. Y esto se combinaba con un estilo diligente. Pero la verdadera clave estaba en cómo él usaba todo esto para tener una conciencia radical. Sin duda era un embajador de Dios. Como él sabía muy bien que la mano de Dios descansa sobre los de espíritu contrito, él siempre le recordaba a los creyentes de ahí de la iglesia que no hay que tomar la palabra de Dios a la ligera. Este era un consejo que siempre les estaba dando a todos sus estudiantes. Él decía, ante la palabra de Dios hay que temblar. Spurgeon también afirmaba lo siguiente: Dios no ha venido a exaltar al hombre, sino que ha venido a ser exaltado. También le incomodaba mucho a Spurgeon la adulación y el autoelogio, cosa que evitaba siempre. La membresía de la iglesia conocía a su pastor y conocía la humildad de Spurgeon. Él sabía que dependía de las oraciones de cada uno de ellos. Se dice que debajo del templo había un subterráneo y todos los días había miembros de la iglesia orando, intercediendo por la vida de su pastor. Qué tremendo. Había un fuerte despliegue de oración. Él siempre decía, Dios me ampare si ustedes dejan de orar por mí. Spurgeon también fue un hombre íntegro. Admitía sus errores y también admitía sus debilidades. Muchas veces fue abrumado por las muchas responsabilidades y por la magnitud de su congregación. Spurgeon también admitió que a veces prefería ser azotado que enfrentar a la multitud una y otra vez. Sabía que no hay un lugar ideal para servir a Dios, más que donde Él te coloca. Atento a eso. Spurgeon decía, hubiera deseado una iglesia más pequeña, con unos 200 o 300 miembros. También reconoció que lo estresaba mucho la preparación de sermones y el tomar la decisión sobre qué pasaje de la Escritura iba a ser el próximo sermón. La integridad de Spurgeon revela también que él era claro en todas sus convicciones, pero a la vez era muy sincero sobre todas sus luchas. Como ser humano, obviamente, era un hombre que se cansaba y también tenía debilidades. Spurgeon fue valiente, fue un hombre muy valiente frente al púlpito y él afirmaba lo siguiente: no tengo una manera específica de predicar. No he procurado el amor de ningún hombre. No le he pedido a ningún hombre que asista a mi ministerio, decía Spurgeon. Yo predico lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Spurgeon estaba dispuesto a poner en riesgo una amistad por señalar engaños y fingimientos en otros miembros del clero. Era un hombre transparente, sin dobleces, sin caretas. Su valor fue tan fuerte en la oposición entre la controversia del declive que ha quedado muy bien registrada hasta el día de hoy. Este factor
está totalmente relacionado con su final. Spurgeon pudo seguir en pie, ya que siempre cuidó su vida personal y la doctrina. También Spurgeon poseía una comprensión asombrosa de la teología, y todo lo que había leído le proporcionaba a él una perspicacia como la de pocos. Pero ¿saben qué, amigos? A la hora de abrir las Escrituras, era un maestro de la claridad y de la simpleza, como ningún otro. La predicación de Spurgeon era sencilla y simplemente cristocéntrica. Dejó en claro que nunca había encontrado un texto que no llevara hacia Cristo. Estaba convencido de que el sermón no tenía ningún valor a menos que Cristo el Salvador se encontrara allí. Y en cuanto a sus días finales, para ir terminando con esta biografía, cerca del final de su vida, él le dijo a su privado secretario que tenía: cuando llegue la hora, le dijo, no quiero ningún tipo de alaraca sobre mi lápida, sino tan solo quiero mis iniciales y las fechas. Esto claramente no se cumplió, ya que sucedió totalmente lo contrario. En el lugar de su lápida hay un monumento importante que marca su tumba. Obviamente esto a él no le hubiera gustado. Lo que sí le hubiera gustado era la estrofa del himno que él mismo escogió, porque sabía que se acercaba el día en que volvería a cantar como nunca antes el himno de Cowper, que decía así: cuando en la tumba, al descansar, mi torpe lengua allí, aún así podré cantar de mi esperanza en ti. Spurgeon y su legado. Después de tantos años parece aún increíble escuchar aún sus palabras y su pensamiento tan vigente hablando en una voz tan alta en este siglo actual. Recordemos que él era un hombre decidido y muy valiente. Y siempre se había propuesto hacer escuchar el Evangelio a todo el mundo. Él decía: voy a hacer que la gente común escuche el Evangelio. Hoy en día se siguen vendiendo sus libros como si este gran predicador estuviera vivo. Su biblioteca personal contenía 12.000 volúmenes. Imagínatela, 12.000 libros en su biblioteca personal, aún mayor que la propia biblioteca de Londres. Dicen los historiadores que poseía una memoria fotográfica. Era increíble. Sus 37 años de ministerio siguen hablando fuerte a todos los predicadores del mundo actual, a todos los que han sido llamados a la predicación del Evangelio. Spurgeon sigue hablando fuerte. La voz prodigiosa que Dios le dio comunicó el Evangelio a 20.000 personas en su tiempo y sin usar micrófono. ¿Te das cuenta? Este genio autodidacta leía 6 libros por semana. Y comenzó muy temprano a predicar a eso de los 16 años, para luego a los 19 tomar el pastorado. La prensa de Londres y la prensa de New York publicaban todos sus sermones cada semana. Dejó un registro de 6 volúmenes de sermones. Siempre presentó una fuerte oposición contra el catolicismo romano y también contra todos los postulados de Charles Darwin. Murió pobre. ¿Y por qué razón? Porque dio mucho. Fue extremadamente generoso. Financió la creación y la construcción de iglesias. Fundó 66 ministerios. Con la venta de sus libros y sermones, financió orfanatos, asilos y escuelas dominicales. También fundó un instituto para pastores.
Y toda su vida, queridos amigos, este hombre honró a sus padres enviándoles siempre regalos, comida y dinero. También dicen los historiadores que apoyó fuertemente a los vendedores ambulantes de Londres. Y cuando él muere, Londres se puso de luto. Banderas a media asta, comercio cerrado, daba la real impresión de que el que había muerto era un miembro de la corona británica. Ese era Spurgeon. Sigue hablando fuerte hoy. Sigue confrontando al predicador actual a ser verdadero, a ser fiel en el mensaje, a comunicar el mensaje y que todos lo oigan la buena noticia del Evangelio. Hasta aquí, amigos, te invito a saber más de él, a buscar más información acerca de él, a escuchar obviamente sus sermones que están en audio. Hay mucho material dando vuelta por todas partes acerca de él, libros por montones, y Spurgeon es el modelo de predicador actual que necesitamos escuchar en este día y en este tiempo de tanta confusión y de tanta liberalidad en el mundo cristiano. Así que, amigos, un fuerte abrazo, que tengas un excelente término de semana. Recuerda, somos Esperanza en tiempos difíciles. Te invitamos ahí a suscribirte, a compartir el material, a revisar el contenido, a darle me gusta, a compartirlo con tus redes sociales, con tus amigos, con tus hermanos en la fe. Y que el Señor bendiga tu vida y también a toda tu familia.